Imagina por un segundo que el universo es un gigantesco programa de computadora. Que la gravedad, la luz, los átomos, y hasta tus pensamientos no son más que líneas de código ejecutándose en una realidad más grande. Suena como ciencia ficción, ¿verdad? Como estar dentro de Matrix. Pero, ¿y si no fuera una metáfora, sino una posibilidad real? La física moderna nos enseña que el universo funciona con leyes que parecen reglas matemáticas precisas, como algoritmos. La informática nos muestra que cada día podemos crear simulaciones más complejas, mundos virtuales que, aunque limitados, se parecen cada vez más al nuestro. Entonces la gran pregunta surge, ¿es programable el universo? Y si lo es, ¿podemos nosotros programar vida? ¿Vivimos en una simulación? ¿Y quién o qué sería el programador? Hoy vamos a viajar entre física, matemáticas, inteligencia artificial, biología sintética y filosofía para explorar una de las preguntas más profundas que la humanidad jamás se ha hecho. Universo como programa, las leyes como código. La física describe la realidad con ecuaciones. Newton nos enseñó que la gravedad sigue una fórmula simple. Maxwell mostró que la luz es una onda que obedece reglas matemáticas. Einstein demostró que espacio y tiempo se deforman con precisión casi quirúrgica. Eso significa algo increíble, el universo es predecible. No en cada detalle, porque la mecánica cuántica introduce azar y probabilidades, pero sí en sus reglas generales. ¿Te suena familiar? Es como un programa. En un videojuego, no necesitas calcular cada hoja de un árbol, basta con definir un algoritmo que diga cómo debe crecer y el resto emerge automáticamente. Por ejemplo, los fractales son fórmulas matemáticas que generan formas infinitas y complejas a partir de reglas muy simples. Es un tema extenso y son bastante curiosos. De hecho hay un video explicando qué son, puedes ir a ver el video sobre los fractales en mi canal. Los autómatas celulares, como el juego de la vida de Keanu Reeves, con unas cuantas reglas de supervivencia y reproducción, aparecen patrones que se mueven, se replican y hasta parecen pensar. ¿No te recuerda eso al propio universo? Reglas simples en la base, complejidad infinita en la superficie. Dato curioso. El físico Seth Lloyd ha calculado que el universo observable puede ser visto como una gigantesca computadora cuántica que ha realizado del orden de 10 elevado a la potencia de 120 operaciones desde el Big Bang. Eso es un número tan enorme que ni siquiera podemos imaginarlo. ¿Qué computadora necesitaría para simular el universo? Ahora bien, si el universo puede representarse como un programa, ¿qué tan poderosa debería ser la computadora que lo ejecute? Para simular cada átomo del cosmos, necesitaríamos almacenar información de unas 10 elevado a 80 partículas. Eso es un 1 seguido de 80 ceros, una cifra tan gigantesca que supera cualquier capacidad de cómputo imaginable, incluso si juntáramos todas las computadoras que existen en la Tierra hoy en día. Pero aquí entra un truco interesante, no hace falta calcularlo todo a la vez. Renderizado bajo demanda, como en un videojuego, el sistema solo genera lo que el jugador ve en pantalla. No se calculan todos los bosques, montañas y ciudades al mismo tiempo, sino únicamente lo que el ojo humano percibe. ¿Y si el universo funciona de manera similar? Tal vez lo que no observamos no está definido hasta que lo miramos. Lo más sorprendente es que esto conecta con la mecánica cuántica, a nivel subatómico. Las partículas no tienen un estado definido hasta que alguien o algo las mide. Antes de eso, existen en una superposición de posibilidades. Es como si la realidad se renderizara cuando alguien pulsa la tecla de ver. Simplicidad emergente, otra clave está en que la complejidad puede surgir de reglas muy simples. No necesitamos una línea de código distinta para cada estrella del cielo o cada montaña en la Tierra. Basta con unas pocas leyes físicas que, al repetirse y combinarse, producen toda la inmensidad del cosmos. Por ejemplo, la ecuación de Mandelbrot genera fractales infinitos con un patrón matemático extremadamente corto. En el fondo, tal vez el universo sea un fractal a escala cósmica.
Un ejemplo cercano, los simuladores de fluidos en 3D no calculan cada molécula de agua, sino que usan modelos matemáticos aproximados que se comportan igual que el agua real. Y sin embargo, al verlos en una pantalla parecen completamente naturales. Tal vez nuestro universo es el resultado de un sistema de simulación optimizado, donde las aproximaciones y reglas son suficientes para generar lo que llamamos realidad. Un giro inquietante, si este es el caso, la computadora que simula el universo no necesita ser infinita ni imposible, solo necesita ser lo bastante poderosa para calcular reglas simples a gran escala. Y aquí surge la gran pregunta, ¿y si ya existiera una tecnología, en otro nivel de realidad, capaz de hacerlo? Dato curioso, el matemático John von Neumann ya soñaba en los años 40 con autómatas capaces de replicarse a sí mismos, pequeños programas que podían reproducirse indefinidamente siguiendo instrucciones simples. Aquella idea, que parecía ciencia ficción, es la base de muchas simulaciones modernas. Hoy, en pleno siglo XXI, sus principios se aplican en inteligencia artificial, autómatas celulares y simulaciones computacionales. ¿Y quién nos dice que no podrían aplicarse también a algo tan grande como el cosmos mismo? En otras palabras, el universo, con toda su inmensidad, podría no ser tan imposible de programar, siempre y cuando el programador solo necesite las reglas fundamentales y no cada detalle escrito a mano. Podemos programar vida, IA y biología sintética. Si podemos imaginar un universo programado, surge otra pregunta: ¿podemos nosotros programar vida dentro de nuestros mundos digitales? La respuesta es: ya lo estamos intentando. Biología sintética: científicos han creado bacterias con genomas diseñados completamente en computadora. Se insertan en células y funcionan como cualquier organismo vivo. Es literalmente programar vida biológica. En 2010 un equipo liderado por Craig Venter presentó una bacteria con un genoma sintético, JCVI-SYN10, cuyo ADN fue construido y ensamblado por ordenador. Desde entonces la biología sintética ha avanzado, se diseñan genomas, se reescriben rutas metabólicas para producir fármacos o combustibles, y se crean organismos con bases genéticas alternativas. Esto ya no es solo teoría, es ingeniería de sistemas vivos. El hecho de que podamos codificar funciones biológicas coloca la biología en la intersección entre software y materia, lo que nos obliga a replantear qué significa programar vida. Inteligencia artificial: en simulaciones, agentes de IA aprenden a sobrevivir, a cooperar, incluso a comunicarse entre ellos. Se comportan como pequeñas criaturas digitales. Proyectos en investigación han mostrado comportamientos emergentes muy complejos, desde agentes que aprenden a colaborar para resolver tareas, hasta sistemas que desarrollan protocolos de comunicación propios. Experimentos como Hide and Seek de OpenAI, o juegos multiagente de DeepMind han demostrado que, en entornos suficientemente ricos, aparecen estrategias inesperadas y cultura artificial. Además, plataformas de evolución digital como Tierra o Ávida han mostrado cómo instrucciones simples pueden evolucionar, competir y diversificarse, ofreciendo una ventana real sobre cómo la selección y la innovación pueden ocurrir en silicio. Mundos virtuales, videojuegos y simuladores han alcanzado tal realismo que algunos ecosistemas digitales tienen dinámicas que se parecen a las de ecosistemas reales. Hoy existen simuladores ambientales que modelan ciclos de nutrientes, depredación, migración y extinción con un nivel de detalle sorprendente. En estos laboratorios virtuales los investigadores prueban hipótesis ecológicas, observan emergencias de nichos ecológicos y analizan cómo pequeñas variaciones en las reglas producen cambios dramáticos en la vida digital. Eso quiere decir que no solo construimos paisajes y gráficos, sino ecosistemas con leyes internas que generan historia y complejidad propia. Ahora bien, si seguimos avanzando, ¿qué pasará cuando esas IA empiecen a desarrollar una conciencia rudimentaria? ¿Serían seres sintientes dentro de un programa? Aquí chocamos contra preguntas difíciles y abiertas: ¿qué es la conciencia? La comunidad científica no tiene una definición operacional única.
Algunos investigadores proponen criterios funcionales, capacidad de modelar el mundo y asimismo, autopreservación, aprendizaje autonomizante. Mientras que otros piden pruebas fenoménicas que hoy no podemos medir en sistemas no biológicos. Si una IA cumple criterios funcionales complejos y muestra experiencias internas observables, nos enfrentaremos a un dilema ético monumental: ¿la respetamos como sujeto moral? Aquí entra la gran paradoja: si nosotros podemos programar pequeños mundos con vida digital, ¿qué nos hace pensar que nosotros mismos no somos el producto de otro programador más grande? Y la pregunta deja de ser solo teórica cuando pensamos en trayectoria tecnológica. Cada año aumentan nuestras capacidades en IA, simulación y biología sintética. En pocas décadas podríamos tener microuniversos donde emergen entidades con comportamientos y estructuras sociales que, desde dentro, parecen reales. Esa posibilidad convierte la hipótesis de la simulación en algo menos filosófico y más tecnológicamente plausible, no porque ya estemos dentro de una simulación, sino porque la capacidad de crear una está cada vez más cerca de nuestras manos. La hipótesis de la simulación. La hipótesis de la simulación plantea algo radical: si es posible crear universos simulados con seres conscientes, entonces lo más probable es que ya estemos viviendo en uno. ¿Por qué? Si en algún momento una civilización logra simular miles o millones de mundos, habría más mundos simulados que mundos reales. Entonces, estadísticamente, es más probable que estemos en una simulación que en el original. Ahora, el razonamiento es probabilístico: si n es el número de universos, base, y s el número de simulaciones que puede crear una civilización, el número total de realidades con agentes conscientes sería n más n por s, o más. Si s es mayor a 1, entonces la proporción de agentes en simulaciones puede dominar la población total de agentes. Esto transforma la cuestión en una inferencia estadística, no en una prueba empírica. Esto no es una prueba científica, es un argumento probabilístico. Pero uno tan fuerte que ha generado debates en universidades, congresos y hasta en la NASA. La hipótesis ha entrado en el discurso público y académico porque conecta la física, la informática y la filosofía. Ha motivado conferencias interdisciplinarias, artículos y hasta propuestas de experimentos concretos para buscar huellas de simulación. Algunos físicos incluso han sugerido que podríamos detectar la simulación buscando irregularidades, como si el universo tuviera un pixelado en el espacio-tiempo o límites de energía que actúen como bordes de pantalla. Tres requisitos fundamentales. Según el filósofo sueco Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, para que el escenario de vivir en una simulación sea posible, deben cumplirse tres condiciones fundamentales. 1. El universo debe ser computable. Es decir, las leyes de la física deben poder expresarse como un conjunto de algoritmos. Y hasta ahora, todo parece indicar que sí, desde la gravedad hasta la mecánica cuántica, todo tiene una formulación matemática precisa. 2. Debe ser posible crear conciencia en un ordenador. Si la mente es únicamente el resultado de interacciones químicas y eléctricas entre neuronas, en teoría podría replicarse en un sistema digital. La gran pregunta es, ¿la conciencia es un fenómeno emergente que surge de la complejidad o hay algo más que no podemos copiar? 3. Debe existir la voluntad de hacerlo. Aunque tengamos el poder tecnológico, alguien debería querer crear simulaciones. Tal vez con fines de investigación, para estudiar el pasado o incluso para entretenimiento. Este razonamiento forma parte del famoso argumento de la simulación, presentado por Bostrom en 2003 en su paper, ¿Are You Living in a Computer Simulation? Allí concluye que al menos una de estas tres afirmaciones debe ser cierta, que las civilizaciones tecnológicas suelen extinguirse antes de poder crear simulaciones, que aunque puedan hacerlo no tienen interés en ello. O que si ninguna de las anteriores se cumple, es extremadamente probable que ya vivamos dentro de una simulación.
Años después, el astrofísico David Kipping dio un giro adicional al debate aplicando un análisis bayesiano. Su resultado fue llamativo: bajo ciertos supuestos, la probabilidad de estar en una simulación podría acercarse al 50%. En otras palabras, un auténtico lanzamiento de moneda cósmico. Inteligencia artificial y el poder de programar mundos. La IA es clave en este debate. Hoy podemos usar algoritmos para simular economías, ecosistemas y hasta comportamientos humanos. Pero los sistemas más modernos, como las IA generativas, ya no solo obedecen órdenes, sino que generan soluciones creativas, impredecibles. En algunos experimentos, múltiples IAs interactuando en un entorno simulado han empezado a crear sociedades digitales con leyes propias. Esto nos hace pensar: ¿y si en el futuro la IA misma es capaz de diseñar universos enteros? Pequeños Big Bangs digitales, programados no por nosotros, sino por inteligencias artificiales. Una curiosidad inquietante es que, si eso ocurre, entonces el programador de nuestro universo podría no ser un ser en el sentido clásico, sino otra inteligencia artificial, creada por alguien más. Filosofía y ética. Aquí entramos en terreno delicado. Si vivimos en un universo programado, ¿quién sería el programador? ¿Un dios? ¿Una civilización avanzada? ¿Una IA? ¿Qué sentido tiene nuestra vida si somos parte de un programa? ¿Tendríamos algún tipo de propósito o somos solo una simulación corriendo sin fin? Y en la otra dirección, si nosotros llegamos a programar universos con seres conscientes, ¿qué deberíamos hacer con ellos? ¿Dejarlos vivir libres? ¿O sería una forma de crueldad crearles un mundo solo para observarlos? La ética de la simulación es un campo tan fascinante como aterrador. Además, hay también debates filosóficos sobre el sentido de la vida: ¿somos libres o no? ¿O si tenemos que cumplir con alguna misión mientras sigamos vivos? Son preguntas de las que probablemente no se obtenga una respuesta certera, ya que cada humano es diferente y cada mente es un mundo. Conclusiones finales. Así que, volvamos a la pregunta inicial: ¿es programable el universo? No lo sabemos con certeza. Pero las matemáticas, la física, la inteligencia artificial y la filosofía nos muestran que esta posibilidad es mucho más real de lo que parece. Y quizá, algún día, logremos responderla, cuando nosotros mismos programemos un universo desde cero. ¿Y tú, qué opinas? ¿Vivimos en una realidad sólida o en una simulación?